La historia de Yalitza Aparicio comienza en un rincón de México, donde la vida transcurre entre montañas, tradiciones y carencias. Nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, un municipio enclavado en la región mixteca de Oaxaca, al sur del país. Desde el inicio, su existencia estuvo marcada por la dualidad de pertenecer a un mundo que parecía invisible para los grandes centros urbanos, y al mismo tiempo, formar parte de una riqueza cultural ancestral que sería más adelante la fuente de su orgullo. Su madre, de origen mixteco, y su padre, de la comunidad triqui, eran el reflejo vivo de la diversidad indígena que caracteriza a Oaxaca. Ambos trabajaban duro para sostener a la familia. El hogar de Yalitza no estuvo rodeado de lujos, sino de enseñanzas, disciplina, respeto y el valor de las raíces. La infancia de la futura actriz estuvo teñida de imágenes cotidianas, calles polvorientas, juegos improvisados con otros niños del barrio, festividades comunitarias donde los bailes y cantos tradicionales eran parte del día a día. Pero también conoció de cerca la dureza de la vida. Las limitaciones económicas eran evidentes, y muchas veces los sueños de los jóvenes de la región parecían truncados por la falta de oportunidades. La educación se presentaba como un privilegio, y fue ahí donde Yalitza encontró su primera vocación: convertirse en maestra. Desde niña se sintió atraída por la enseñanza, convencida de que la educación podía abrir puertas, no solo para ella, sino para toda su comunidad. A diferencia de otras celebridades que desde temprano sueñan con los reflectores, Aparicio jamás imaginó un futuro en el cine. Su mundo giraba en torno a la escuela, los libros y la posibilidad de mejorar la vida de los demás. Tras terminar la secundaria, se encaminó a estudiar la carrera de educación preescolar. En ese trayecto, reforzó su carácter, tímida en apariencia, pero con una determinación férrea, acostumbrada a abrirse paso en un entorno donde ser mujer indígena significaba enfrentar prejuicios constantes. Fue precisamente esa timidez y humildad lo que sorprendió años más tarde cuando, casi por casualidad, su vida dio un giro radical. Su hermana mayor fue la primera en escuchar sobre un casting que se realizaba en la región. El director Alfonso Cuarón buscaba protagonistas para su nueva película. Al principio, Yalitza se mostró renuente, no tenía experiencia, ni formación actoral, ni mucho menos la seguridad de enfrentar cámaras. Sin embargo, acompañó a su hermana a la audición y, en un giro inesperado, terminó siendo seleccionada. Ese momento fue el punto de quiebre de una vida aparentemente común. La joven que soñaba con ser maestra estaba a punto de convertirse en el rostro de una de las películas más aclamadas del cine contemporáneo. Roma, 2018. Pero antes de ese salto, Yalitza seguía siendo la muchacha sencilla que caminaba por Tlaxiaco, saludaba a sus vecinos en mixteco y se preocupaba por no defraudar a su madre. El contraste entre su origen y el destino que la esperaba no podría ser más dramático. Ella misma reconocería en entrevistas posteriores que, durante mucho tiempo, vivió con la sensación de no encajar ni en el mundo indígena, por la discriminación histórica que sufrían sus comunidades, ni en el mundo mestizo urbano, donde su identidad era invisibilizada. Esa lucha interna moldeó una resiliencia única, la misma que más tarde le permitió soportar críticas, racismo y ataques mediáticos sin perder la calma. De su vida no solo retrata a la niña oaxaqueña que soñaba con enseñar, sino también a la mujer que, sin saberlo, se preparaba para desafiar estereotipos y conquistar escenarios internacionales. Lo más fascinante es que, aún en los momentos de mayor éxito, Yalitza nunca renunció a su origen. Cada alfombra roja, cada portada de revista y cada entrevista fueron oportunidades para recordar de dónde venía y a quién representaba. Ese compromiso con sus raíces explica, en parte, por qué su confesión a los 31 años fue tan impactante. No se trataba únicamente de hablar de un matrimonio secreto con su hijastro, sino de abrir el capítulo más íntimo de su vida.
Para comprender la magnitud de esa revelación, primero era necesario recordar la historia de la niña que, entre carencias y sueños, aprendió que ser auténtica era la única forma de enfrentar al mundo. Cuando Alfonso Cuarón eligió a Yalitza Aparicio para protagonizar Roma, en 2018, nadie imaginaba que una joven maestra en formación de Tlaxiaco, sin experiencia previa frente a las cámaras, sería capaz de conmover al mundo entero. Lo que comenzó como una audición improvisada se transformó en un fenómeno cultural. La película, rodada en blanco y negro, narraba la vida de una trabajadora doméstica indígena en la Ciudad de México de los años 70. Y el rostro de Yalitza se convirtió en el símbolo de una historia profundamente humana. El impacto fue inmediato. Críticos internacionales elogiaron su naturalidad, su mirada serena y la fuerza silenciosa que transmitía en pantalla. En cuestión de meses, pasó de ser una desconocida a estar en la lista de nominadas al Oscar a Mejor Actriz, un logro histórico. Era la primera mujer indígena y la segunda mexicana en conseguirlo. Ese hito no solo marcó un antes y un después en el cine, sino que también sacudió los cimientos de una industria que durante décadas había invisibilizado a las comunidades indígenas. La fama trajo consigo un torrente de oportunidades. Revistas de prestigio como Vanity Fair, Time y Vogue México la eligieron para sus portadas. En esta última, vistiendo trajes tradicionales de su región, Yalitza envió un mensaje poderoso. La belleza indígena merecía ocupar el mismo espacio que las figuras del cine y la moda global. Aquella portada no fue un simple gesto editorial, sino un manifiesto que rompió con los estereotipos de lo que debía ser una estrella en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la repentina fama también tuvo un costo. Aparicio fue víctima de racismo, burlas y comentarios crueles que cuestionaban su talento y apariencia. Algunos la acusaban de no ser una verdadera actriz, por carecer de formación académica, mientras otros criticaban su piel morena y sus raíces indígenas. La joven, que hasta poco antes vivía una vida anónima en Oaxaca, tuvo que aprender rápidamente a manejar la exposición y la crueldad mediática. Pero lejos de derrumbarse, decidió transformar ese dolor en un arma poderosa. Así nació su faceta de activista. Yalitza comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia de la representación, la igualdad de oportunidades y la defensa de las mujeres indígenas. En 2019, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO en materia de educación, un reconocimiento que unía su pasión original por la docencia con su nueva plataforma pública. Desde ese lugar, impulsó proyectos para visibilizar las necesidades educativas en comunidades marginadas y dar voz a quienes históricamente habían sido silenciados. La industria de la moda también la adoptó como musa inesperada. Diseñadores de renombre la invitaron a desfiles y campañas, celebrando en ella una autenticidad que contrastaba con los estándares homogéneos del glamour internacional. Cada aparición en alfombras rojas era cuidadosamente analizada. Sus elecciones de vestuario, su forma de caminar, su manera de responder preguntas. Yalitza se convirtió, sin proponérselo, en un ícono de empoderamiento para mujeres que nunca habían visto a alguien parecido a ellas triunfar en espacios de poder. A pesar de los elogios, la actriz fue selectiva con los proyectos que aceptaba. Tras Roma, rechazó ofertas que consideraba poco respetuosas con su identidad o que perpetuaban estereotipos. Este silencio cinematográfico fue interpretado por algunos como un desvanecimiento, pero en realidad era un acto de coherencia. No estaba dispuesta a sacrificar sus valores por la fama. Prefirió dedicar tiempo a la educación, el activismo y la defensa de causas sociales, aun cuando eso significara reducir su presencia en la pantalla grande. Mientras tanto, los rumores sobre su vida privada comenzaron a crecer. ¿Quién era el hombre que ocupaba su corazón? Tenía pareja estable. Su hermetismo alimentaba la curiosidad de los medios, acostumbrados a que las estrellas se expusieran cada detalle. Pero Yalitza se mantuvo firme. Su vida personal era un territorio sagrado, y no estaba dispuesta a convertirlo en un espectáculo. Esa decisión,
aunque en apariencia simple, preparaba el terreno para el giro más inesperado de su vida. Porque detrás del brillo de Hollywood y las portadas de revista, Yalitza guardaba un secreto cuidadosamente protegido. Un matrimonio que pocos sospechaban, una historia íntima que desafiaba no solo la lógica del mundo del espectáculo, sino también las normas sociales más tradicionales. El amor, escondido en la sombra, se desarrollaba en paralelo a su ascenso público, hasta que finalmente, a los 31 años, decidió romper el silencio. La paradoja es obvia. Mientras el mundo la ha elevado a la categoría de icono global, ella ha cultivado discretamente una vida privada que, de revelarse, sin duda causaría conmoción en los medios. Su ascenso y la construcción de su imagen pública no son solo la historia de una estrella en ascenso, sino también el telón de fondo de una confesión que marcaría un punto de inflexión en su carrera. Hablar de Yalitza Aparicio es hablar de familia. Desde sus primeros pasos, ella misma reconoció que su motor y su razón de ser siempre estuvo en los lazos que construyó dentro y fuera del hogar. Su madre, mujer fuerte de raíces mixtecas, fue quien le enseñó que la unión familiar podía sostenerlo todo, incluso en los momentos de mayor precariedad. Su padre, perteneciente a la comunidad Triqui, aportó la disciplina y el orgullo por las tradiciones. Así creció Yalitza, entre historias ancestrales, celebraciones comunitarias y la certeza de que, aunque el mundo allá afuera pudiera ser hostil, la familia era un refugio. Esa visión marcaría profundamente sus relaciones posteriores. A diferencia de muchas figuras públicas que abrazan la exposición mediática de su vida sentimental, Yalitza optó por un camino distinto, la reserva. Durante años, esquivó preguntas sobre amores, noviazgos o posibles matrimonios. Ante la insistencia de los reporteros, respondía con una sonrisa serena y «Prefiero mantener mi vida privada en privado». Esa decisión alimentaba rumores, pero también reforzaba la imagen de una mujer que ponía límites claros en un entorno donde todo se vuelve espectáculo. Fue en ese contexto de discreción que se desarrolló la historia más inesperada de su vida. Un romance que comenzó con lazos familiares y terminó convertido en un matrimonio secreto. En entrevistas posteriores, Yalitza confesó que conoció a su futuro esposo a través de una relación marcada por el respeto y la convivencia cotidiana. Al principio, lo veía como parte de un entorno familiar ampliado, un hombre maduro, con responsabilidades propias, y un hijo adolescente. Con el tiempo, ese vínculo tomó un giro distinto, y lo que parecía una relación de amistad se transformó en complicidad emocional. Lo que pocos sabían era que esa complicidad, con los años, desembocaría en una unión formal que sorprendió a todos. Yalitza terminó casándose con el hijastro de su entonces pareja. Para muchos, la noticia resultó difícil de procesar. Las categorías tradicionales de familia, pareja y madrastra se mezclaban en una historia que parecía desafiar los manuales de lo correcto. Pero para la actriz, no se trataba de escándalo, sino de amor. El dilema interno que vivió fue enorme. Por un lado, el peso de la tradición. Sabía que las críticas serían feroces, que la opinión pública no perdonaría fácilmente un vínculo considerado polémico. Por otro lado, estaba el sentimiento genuino, la certeza de haber encontrado a alguien que la comprendía, que la apoyaba en sus silencios y que respetaba tanto a la mujer pública como a la mujer íntima. Durante años, eligió callar, convencida de que no había necesidad de someter su felicidad al juicio del mundo. La decisión de casarse en secreto fue, en cierto modo, inevitable. Lejos de cámaras, sin periodistas, en un entorno íntimo y reducido, Yalitza y su pareja dieron el sí en una ceremonia sencilla. No hubo flashes, ni vestidos de lujo, ni portadas de revista. Hubo, en cambio, la promesa de un amor que resistiría la mirada pública. Ese matrimonio, oculto para casi todos, fue su mayor acto de rebeldía y al mismo tiempo de coherencia. Vivir según sus propias reglas. Sin embargo,
El silencio no estuvo exento de costos. A nivel familiar, hubo tensiones inevitables. Algunos aceptaron con naturalidad la relación, reconociendo que el amor no entiende de estructuras rígidas. Otros, en cambio, reaccionaron con incomodidad, incapaces de aceptar un vínculo que rompía moldes. Yalitza, acostumbrada a enfrentar discriminación racial y social en su carrera, descubrió que el juicio más duro podía provenir de su propio entorno cercano. Pese a ello, se mantuvo firme. Años después, cuando decidió confesar públicamente la verdad, explicó que el secreto había sido una manera de proteger no solo su carrera, sino también la estabilidad de su pareja. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero mientras tanto prefería disfrutar de la intimidad sin interferencias externas. Íntimo de su vida muestra una faceta distinta de Yalitza, no la actriz celebrada, no la activista reconocida, sino la mujer que, a pesar de los prejuicios y las críticas, eligió amar a quien quiso y como quiso. En un mundo donde los juicios morales se imponen con fuerza, ella apostó por la libertad personal, aunque eso significara cargar con un secreto durante años. De esa manera, el matrimonio secreto con su hijastro dejó de ser solo un rumor para convertirse en una realidad que marcaría no solo su vida personal, sino también la percepción pública de su figura. Y así, en el corazón de la mujer que representaba a millones en las pantallas, latía también una historia íntima que desafiaba las normas y que, finalmente, salió a la luz para sacudirlo todo. Durante años, Yalitza Aparicio logró mantener su vida sentimental bajo un silencio casi hermético. Los rumores eran inevitables. Algunos medios especulaban con supuestos romances con directores, empresarios o compañeros de la industria. Sin embargo, nada confirmaba la realidad. Ella, siempre sonriente pero cauta, respondía con frases evasivas y se refugiaba en su derecho a la privacidad. Esa estrategia, que parecía garantizarle paz, se quebró cuando decidió enfrentar al mundo con la verdad. El anuncio llegó en una entrevista exclusiva. No fue un descuido ni una filtración de la prensa del corazón, sino una confesión meditada. Sí, estoy casada, y lo estoy desde hace años. Mi esposo es alguien muy importante en mi vida, y sé que para muchos resultará sorprendente. Es mi hijastro, declaró con voz firme. La frase quedó suspendida en el aire, tan poderosa que las redes sociales tardaron segundos en multiplicarla. La reacción fue inmediata. Programas de televisión abrieron ediciones especiales. Los portales de Internet saturaron sus titulares con la noticia. En cuestión de horas, hashtags como "Spuelto a Yalitza Aparicio", "Tila matrimonio secreto" y tal, "Escándalo en Hollywood mexicano", se convirtieron en tendencia mundial. Las reacciones se polarizaron. Unos la defendían con fervor, otros la criticaban con dureza. En México, el debate fue especialmente intenso. Para un sector conservador, la confesión era inaceptable, una afrenta a los valores tradicionales de la familia. En cambio, para muchos jóvenes y colectivos progresistas, se trataba de un acto de valentía y libertad personal. El amor no entiende de etiquetas. Ella tiene derecho a vivir su vida como quiera, y nadie puede juzgar lo que sucede en el corazón. Fueron algunos de los comentarios de apoyo que inundaron las redes. La prensa internacional tampoco tardó en reaccionar. Medios estadounidenses destacaron la audacia de la actriz, comparándola con otras celebridades que habían sorprendido con revelaciones íntimas. En Europa, algunos periódicos analizaron el caso como un choque cultural. Una actriz indígena que no solo rompía estereotipos de belleza y representación, sino también las nociones más rígidas de familia. Incluso en países latinoamericanos como Argentina, Chile y Colombia, la noticia fue portada de diarios, generando debates sobre los límites de lo socialmente aceptable. La magnitud del escándalo también afectó a la industria del entretenimiento. Algunas marcas que habían trabajado con ella se mostraron cautelosas, temiendo que la polémica afectara sus campañas. Sin embargo, otras vieron en la situación una oportunidad de reafirmar su apoyo a la diversidad y a la autenticidad.
Lo mismo ocurrió en el cine. Ciertos productores guardaron silencio, mientras que directores independientes la defendieron, asegurando que su historia personal no disminuía en nada su talento como actriz. Frente al huracán mediático, Yalitza optó por la calma. Consciente de que cada palabra podía ser utilizada en su contra, se limitó a emitir un mensaje claro. Durante toda mi vida he sido juzgada por mi origen, por mi color de piel, por mi forma de hablar. Hoy me juzgan por a quien amo. No voy a pedir perdón por ser feliz. Su declaración, breve pero contundente, fue replicada en titulares de todo el mundo. Lo más llamativo fue el giro que dio el debate. Ya no se trataba únicamente de un escándalo romántico, sino de un símbolo. Para unos, era el ejemplo de hasta dónde podían llegar las mujeres, cuando decidían priorizar sus deseos sobre las expectativas sociales. Para otros, un recordatorio de que la fama no exime a nadie de los juicios morales. De cualquier manera, Yalitza se convirtió en epicentro de un terremoto cultural que superaba con creces el terreno del espectáculo. En paralelo, su vida cotidiana se transformó. Cada aparición pública era observada con lupa. Cada gesto con su pareja se analizaba hasta el mínimo detalle. Los paparazzi buscaban imágenes de ambos juntos, y las revistas del corazón ofrecían sumas millonarias por entrevistas exclusivas. Ella, fiel a su estilo, rechazó el circo mediático y eligió mostrarse solo en espacios donde podía controlar el relato. De su vida evidenció algo crucial. Yalitza no era ya solo una actriz premiada ni un ícono de representación indígena. Era también una mujer que, con una sola confesión, obligó a la sociedad a mirarse en un espejo incómodo. Su revelación no fue simplemente un secreto amoroso expuesto. Fue un acto de valentía que transformó el debate público en torno a la moral, la libertad y la autenticidad. Cuando el eco de la confesión de Yalitza Aparicio comenzó a disiparse, quedó claro que el impacto de su historia iba mucho más allá de un simple titular. La actriz oaxaqueña, que un día pasó de ser maestra de preescolar a ícono mundial del cine gracias a Roma, había vuelto a sacudir a la sociedad, esta vez no desde la pantalla, sino desde su propia vida íntima. El anuncio de su matrimonio secreto con su hijastro no fue únicamente un escándalo pasajero. Se convirtió en un punto de inflexión que obligó a reflexionar sobre la libertad, la moral y el precio de la autenticidad. En lo personal, la liberación fue evidente. Durante años, Yalitza había vivido con la presión de esconder una relación que, aunque sincera y llena de complicidad, no se ajustaba a las expectativas sociales. La confesión significó quitarse un peso de los hombros, dejar de fingir y comenzar a caminar con la frente en alto junto a la persona que amaba. Ese alivio se notó en sus posteriores apariciones públicas, más relajada, más sonriente, más segura de sí misma. En lo familiar, las consecuencias fueron más complejas. Hubo quienes, desde la intimidad, respaldaron su decisión y celebraron que finalmente hablara con transparencia. Pero también hubo voces críticas, incluso dentro de su círculo cercano, que no lograban aceptar la naturaleza del vínculo. Este contraste reveló la paradoja de las familias modernas. Espacios de apoyo y amor, pero también de conflicto y resistencia cuando las normas establecidas se rompen. A nivel profesional, el efecto fue ambiguo. Algunas marcas y productores se distanciaron por temor a la controversia, cancelando colaboraciones o aplazando proyectos. Sin embargo, otros encontraron en su valentía un valor añadido. La vieron como una mujer dispuesta a desafiar todo tipo de prejuicios, lo cual la hacía aún más interesante como figura pública. Directores de cine independiente, en particular, comenzaron a escribir papeles inspirados en su fuerza y en su capacidad de enfrentar adversidades. Así, lo que algunos consideraban un obstáculo, otros lo percibieron como una oportunidad de redescubrirla como artista. El público también se dividió. En redes sociales, el debate permaneció vivo durante meses. Sus detractores insistían en calificar su relación como inmoral,
mientras que sus defensores la enarbolaban como símbolo de libertad y autenticidad. Entre los jóvenes, sobre todo, Yalitza se consolidó como referente, alguien que no se dejaba moldear por lo que otros dictaban, alguien que se atrevía a priorizar sus sentimientos sobre los juicios colectivos. Con el paso del tiempo, la intensidad del escándalo disminuyó, pero las lecciones que dejó permanecieron. Su historia abrió la puerta a conversaciones incómodas sobre los límites de la intimidad en las celebridades. ¿Tienen los famosos la obligación de encajar en modelos morales impuestos por la sociedad? ¿Es justo que su vida privada sea examinada como si fuera un espectáculo más? Y sobre todo, ¿puede una mujer indígena, actriz y activista, vivir su amor sin que sea reducido a un titular amarillista? Yalitza, lejos de victimizarse, decidió apropiarse de la narrativa. En varias conferencias posteriores declaró: "No busco que todos entiendan mis decisiones, solo que las respeten. Mi vida no es un ejemplo a seguir ni un error a condenar. Es simplemente mi vida, y he decidido vivirla sin miedo". Estas palabras, sencillas pero firmes, consolidaron su imagen de mujer auténtica, coherente con su trayectoria desde el inicio. Su legado, a los 31 años, no puede reducirse al éxito de Roma ni a las portadas internacionales. Tampoco se limita a su activismo en favor de la educación y los derechos de las mujeres indígenas. Su confesión, aunque polémica, añadió una nueva capa a su figura pública, la de alguien que, en un mundo de máscaras, eligió mostrarse tal cual era, con sus decisiones, aciertos y contradicciones. Hoy, Yalitza Aparicio no solo representa a quienes luchan contra la discriminación racial o de género, sino también a quienes se atreven a vivir al margen de lo establecido. Su historia demuestra que la grandeza de una persona no está en cumplir con las expectativas ajenas, sino en tener el coraje de escribir su propio destino, aun cuando ese destino incomode a muchos. En última instancia, el matrimonio secreto con su hijastro quedará inscrito en su biografía no solo como un escándalo, sino como una elección que desafió las normas y que obligó al mundo a cuestionarse sus propios prejuicios. Y quizás ese sea el verdadero legado de Yalitza Aparicio. Recordarnos que la libertad tiene un precio, pero también un valor incalculable. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia fascinante sobre Yalitza Aparicio. Una mujer que, con solo 31 años, ya había conquistado Hollywood y al mismo tiempo sacudido al mundo con una confesión que pocos se atreverían a hacer. Su vida nos recuerda que la fama no borra la humanidad, que detrás de cada estrella hay secretos, decisiones y valentía. ¿Qué opinas de su revelación? ¿La consideras un acto de libertad o una decisión polémica? Queremos leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre celebridades que, como Yalitza, desafían las reglas y marcan un antes y un después. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido impactante y revelador.